estar en este día, sábado, compartiendo un momento aquí en las cabinas de Radio Shimche en la compañía de nuestro hermano Felipe Sacul. Es un privilegio volver a saludarles y queremos orar un momento para iniciar en esta mañana ya un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la palabra del Señor, la Biblia. Amado Dios, gracias te damos una vez más porque nos das el privilegio de poder compartir en esta radio, Señor, tu bendita palabra. Queremos, Padre, en esta mañana que nos ayudes a entender con claridad las Escrituras, Señor. Líbranos de cualquier pensamiento de nosotros, Señor, que podamos llegar a través de tu Espíritu Santo, Señor, al significado original por la cual, Señor, tú dejaste esta palabra. Padre, utiliza la vida de nuestro hermano Felipe Sacul. Utiliza mi vida, Señor, para que podamos hoy, en esta mañana, interpretar tu palabra, Señor. Y a todos aquellos que nos están escuchando, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que les des un corazón, Señor, que pueda recibir esta palabra. Como veníamos, Señor, hablando, Señor, en el auto con nuestro hermano Felipe, haz que nuestros ojos puedan ver, Señor, y nuestros oídos oigan. Por favor, Señor, necesitamos de tu palabra. Y que esta palabra, Señor, sacie nuestra vida, llevándonos, Señor, al camino correcto. Al que necesita fortaleza, fortalécelo, Señor. Al que necesita, Señor, una reprensión, de la misma manera. Al que necesita corrección, Señor, de la misma manera, Señor. Al que necesita, Señor, consuelo, consuelo, y que lleve el cometido, tu palabra, Señor, a cada corazón en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Necamatiashir Chabanata Dios, rejunte sacarre. Roma Nayaki Chakachi, los cochire, chupane un radio. Radio Shinchechire, Patinamichi Martenango. Necamatiashir Chabaroma Nayaki Chakachin. Nicolesachun, edición chini, programa Dios habla hoy, le sacaré, Señor. Hatakarat, Kakohekikin, Chihumur. Nicaya, Señor. Taturusaki beche con los heribinérigos kakashach, halajach te capé patarquitinamit, no kikashach, Señor, y pa tajuyu, y tal vez de coj, Señor, ni callín o ni loón, pues te van a bendecir, Señor. Apenas y apejena de kakari, ru chukari, radio shimche, pues taya chequereje, Señor, y a la bendición y jata que la bendición chingumúrtico de Kikín, Señor. Mateo Chavar junto sacarre y Nicamateo Shir, Señor, chi rat humur a Tojikin y humur a Joyoban Cabech. Tajoyoban Cabech, el sábado, Señor, y Nicaya Baga y Atir Nicajumuch are junto sacarre, Señor. Mateo Chavar, Omar Catlén y Felipe. Felipe, Señor, pues coj, siglo como un becha chaque. Quien le a Evangelio, Señor, quien le a Biblia, Hatakarat da Kusaj, Lucas Leni Felipe, Takasaj, Lucas Leni Gin, Chinkerin, o Tiker, de Kayah un mensaje, una enseñanza, Chequer y Kachalarin, o Kakashaj, Hanahaj de Capé, Señor. Mateo Shabbat, Rejunti Sakari. Amén. Bueno, quiero darle lectura a la palabra del Señor una vez más. Estamos en el capítulo 2 de la carta que escribiera el apóstol Santiago, o como más contemporáneamente se conoce como el apóstol Jacobo. Dice la palabra del Señor acá, en el capítulo 2, estamos en el capítulo 2 y hoy nos toca desarrollar el versículo 7. Pero para darle un poquito de contexto a la palabra, quisiera leerlo desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios acá: hermanos míos, no os hagáis acepción de personas. Oigan eso. Hermanos míos, no os hagáis acepción de personas en la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Porque si en vuestra sinagoga entrara un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entrara un pobre con ropa andrajosa, y mirarais con agrado al que usa ropa espléndida, y dijerais, siéntate tú bien aquí, y dijerais al pobre, quédate tú allí de pie, y siéntate aquí o debajo de mi escabel,
Aquí hay una pregunta en el versículo 4, dice, ¿no seríais parciales entre vosotros mismos y os haríais jueces de pensamientos malvados? Versículo 5, oíd, hermanos amados, ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Versículo 6, pero vosotros despreciáis al pobre, no os oprimen los ricos y ellos mismos os arrastran a los tribunales. Versículo 7, no blasfeman ellos mismos el nombre digno de alabanza que fue invocado sobre vosotros. Muy bien. Entonces en esta mañana queremos nosotros tomar este tiempo una vez más para meditar un momento sobre la bendita palabra de Dios. En el capítulo 2 de la carta que escribiera el apóstol Santiago, nos empieza a hablar de un tema que es muy común en las iglesias. La discriminación. La discriminación entre los mismos hermanos, entre los mismos creyentes, aún entre las personas que puedan llegar por primera vez a la iglesia. Entonces, Santiago empieza a disertar este tema porque no es un problema contemporáneo esto, sino que es un problema que viene desde el inicio de la iglesia. Desde el inicio, cuando ellos iniciaron, ya hablamos acerca del libro de los Hechos, donde había ya una discriminación de parte de algunas viudas que no se trataban bien. Total que ya habían ciertas discrepancias, ciertas disensiones ahí entre ellos, y había necesidad de poner un orden. Entonces el apóstol Santiago aquí también se dirige, esta carta dirigida más generalmente a la iglesia del Señor, empieza él a rectificar algunas cuestiones que se estaban haciendo ya de una manera incorrecta. Entonces él empieza hablando acerca de las discriminaciones que nosotros no debemos, que es una pequeña recapitulación nada más, que nosotros no debemos de catalogar a las personas según su nivel económico o su nivel social, o su nivel en su ropa, sino más bien darle el valor, como ya lo habíamos hablado en algunos puntos ya en el pasado, darle el valor que Cristo les dio, ese valor agregado, porque Santiago dice los pobres según el mundo, pero delante de Dios son ricos en fe. Entonces nosotros, una de las cosas que Santiago nos dice es que nosotros debemos de aprender a valorar a la gente por lo que son en Cristo, por los que son en Cristo, y no por lo que puedan o llegan o no tengan aquí en este mundo que nomás es pasajero, que vamos de paso nada más. Entonces ese es el contexto de lo que venimos hablando, y queremos ahora pues ya dejarle un tiempo a nuestro hermano Felipe para que él ya continúe con la siguiente retórica que Santiago empieza ahí a hablar en el versículo 7, donde él nos da y nos dice que son los ricos los que blasfeman el nombre de Dios. Entonces aquí hay varias referencias a las cuales nosotros nos vamos a ir a dar con esas referencias, y esperamos en Dios que estén con nosotros en esta mañana. Que Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que Él nuevamente nos brinda en esta mañana, en este precioso día sábado, una edición más del programa Dios habla hoy. Pues gracias a Dios que nos permite poder saludarles, y para nosotros es un privilegio poder estar nuevamente en la cabina de Radio Shimche. Es la gracia de Dios que nos permite poder estar una vez más y poder trasladarles en esta mañana algunos, un versículo vamos a desarrollar en esta mañana, y es el versículo 7. Pero antes de empezar a desarrollar este versículo de Santiago capítulo 2, solo para recordar, un breve recordatorio, la semana pasada casi terminamos de estudiar el versículo 6,
Cuando dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, y pregunta, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Dice el versículo 6. Vemos aquí que la pregunta de Santiago es a los cristianos. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? Es una pregunta de Santiago. Como ya hemos visto, Santiago trata a la mayoría de cristianos como pobres, a los que él les escribe. Una de las causas de esa pobreza son las prácticas ilegales de los ricos. Como lo dijimos nosotros en programas anteriores, está claro que estos ricos estaban usando sus riquezas para sobornar a los jueces y así obtener veredictos favorables para ellos. Entonces Santiago probablemente se está refiriendo a estas prácticas que han sido comunes a lo largo de toda la historia. Los ricos decomisaban la tierra a aquellos que no podían pagar a su debido tiempo algún préstamo que ellos habían adquirido, o quizás los ricos imponían intereses altísimos a aquellos a los que prestaban supuestamente una ayuda económica. Y entonces Santiago les pregunta, ¿acaso no son estos ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son estos ricos los que ustedes le dan preferencia, les dan un trato que no se merecen? ¿Acaso no son estos ricos los que a ustedes les explotan, los que les quitan sus terrenos? ¿Acaso no son estos ricos los que les cobran intereses altos y ahora los tratan diferente a los pobres? Entonces vemos nosotros que Santiago pregunta, si se trata bien a un rico, ¿por qué no se le da ese mismo trato a un pobre? Entonces aquí se ve con los ojos físicos, no es como Dios ve el corazón. Pero vemos aquí nuevamente Santiago con otra pregunta retórica. Nuevamente Santiago utiliza la misma fórmula, la pregunta retórica que exige al lector una respuesta positiva que confirma lo que ya la pregunta hace, que los ricos, cuando dice, no son los que los arrastran a los tribunales, los que los oprimen. Y el versículo 7 ya dice, ¿acaso no son a ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Otra pregunta que Santiago hace. Otro ejemplo de la opresión de los ricos. Ya no tiene que ver con la economía, porque aquí vemos que Santiago, ¿acaso no son estos ricos que ustedes tratan bien? A estos ricos que ustedes le dan una preferencia, un favoritismo, los tratan mejor que a los pobres. ¿Acaso no son estos ricos que, aparte de que los oprimen, los arrastran a los tribunales, estos ricos que los explotan, vemos que también estos mismos ricos blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Entonces, como lo dije, otro ejemplo de opresión de los ricos. Aquí ya no tiene que ver con dinero, con la economía, sino que podemos decirlo, si se puede decir de esta manera, sino que ya tiene que ver con la religión. Los ricos blasfeman el nombre de aquel a quien ustedes pertenecen, dice Santiago. Esta palabra, la blasfemia, dirigida contra los cristianos, podría haber tomado diferentes formas. La palabra que Santiago usa es blasfemeo, de donde proviene el vocablo blasfemar.
Pero si vamos al diccionario bíblico, blasfemar tiene varios significados. Por ejemplo, uno de ellos es difamar, es hablar mal de. Y entonces, aparte de que los ricos oprimían a los cristianos pobres, no solo los cristianos pobres, sino que en general también los podían acusar ante los tribunales, y con su dinero podían ellos comprar a los jueces y obtener un veredicto favorable. Aparte de eso, también ellos no temían blasfemar o hablar mal de los cristianos, y no solo de los cristianos, sino del nombre precioso de Jesucristo. Entonces Santiago les dice, ¿acaso no son ellos, estos ricos, los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Entonces, en su sentido más profundo, esta palabra hace referencia a un abuso o a un ataque de los ricos en contra de los pobres, normalmente verbal, en contra de Dios mismo. Entonces, vemos nosotros que Santiago les pregunta esto: ¿por qué ustedes tratan bien o tratan de una manera distinta? Les dan un trato especial a estos ricos. Quizás no se lo merezcan, porque si ustedes tratan bien a estos ricos, ¿por qué no le dan ese mismo trato a un pobre? Estamos hablando del versículo 7, ¿no? El versículo 7, donde habla acerca del problema de los ricos de este mundo. Pero hay varios puntos que quisiéramos también hablar sobre este versículo 7. Dice la retórica acá: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Hablando de los ricos. Obviamente aquí está hablando de los ricos que no conocen al Señor. Porque hay ricos que sí, definitivamente, que todavía estaban en la congregación de Santiago, que también estos eran nobles en el sentido de que eran buenas personas. Pero por lo regular, las personas que son pudientes, que no tienen el temor de Dios en su corazón, siempre van a ser despreciativas hacia la gente pobre. Entonces dice acá, aquí hay una palabra, Felipe, la palabra blasfemia. Vaya, si conectamos esta palabra blasfemia con el buen nombre, obviamente a este nombre se está refiriendo al nombre de Jesús. Yo estaba investigando ahorita en estos momentos, ¿por qué es que Santiago no pone el nombre de Jesucristo ahí, verdad? Sino que simplemente él dice el nombre, pero hay que entender que Santiago es de trasfondo judío y a él no se le era permitido pronunciar el nombre aún de Dios. A los judíos no se les permitía pronunciar el nombre del Señor libremente, y por eso Santiago acá omite el nombre, ¿verdad? El nombre dice el buen nombre, pero no da el nombre en sí de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente está hablando del Señor Jesús, porque ese es el nombre que fue invocado sobre todos nosotros. Filipenses 2:9 dice, no hay otro nombre sobre la cual dice, Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre debajo del cielo en la cual podamos ser salvos, y dice, en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. Entonces hay un nombre que es invocado sobre todos los seres humanos, y ese nombre es el nombre de Jesús. Entonces Santiago hace una referencia a esto. Entonces obviamente los ricos estaban blasfemando a Jesucristo, pues. Una blasfemia se hace contra Dios. Yo no te puedo decir, me estás blasfemando, Felipe. ¿Cómo? Si yo no soy Dios, ¿verdad? Entonces tú tal vez me estás a lo mejor de los casos te estás burlando de mí, pues ahí nada más. Pero la blasfemia ya es algo que va en contra de Dios. Eso es una burla, es un desprecio, una cosa tal vez mal dicha en contra de Dios. Eso ya caería lo podríamos catalogar como una blasfemia. Entonces
Acá, obviamente, Santiago nos está diciendo acá que el buen nombre de Jesucristo, entonces está reconociendo la deidad de Jesús, porque está hablando acá de blasfemia. Entonces, dice acá esta bendita palabra que hay un nombre invocado sobre los cristianos. Es interesante, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento, Felipe, también el señor Pérez Milos nos enseña eso. Pérez Milos es un muy teólogo español, un comentarista, y nos referimos muchas veces a él porque él es un exégeta del Nuevo Testamento, y él dice, el buen nombre invocado sobre nosotros, sobre vosotros, dice Santiago acá, lo que está tratando de decir es que ellos les pertenecen a Jesucristo. En el Antiguo Testamento, fíjate, Felipe, que hay varios puntos que yo quiero recalcar acá, que, por ejemplo, un pasaje muy hermoso que nos enseña eso, que cuando a alguien se le invoca el nombre de Dios sobre él, llega a ser pertenencia de Dios. Y uno de esos pasajes es Isaías 43:7. Yo quisiera leerlo para que nos quedemos así un poquito más satisfechos. 43:7 dice acá: a todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía crié, a los que los hice y los formé, dice, a salir a un pueblo ciego que tiene ojos. Bueno, aquí está hablando de un contexto muy distinto, pero lo que queremos hablar acá es que hay un pueblo, dice, que Dios le pone su nombre encima, y con eso está diciendo que es ya de su propiedad. Entonces, dice acá, cuando Santiago está diciendo el buen nombre invocado sobre vosotros, está diciendo, ahí está reconociendo también que no solo ellos, todos estos ricos, están blasfemando el nombre de Dios, sino que le están blasfemando al dueño de ellos, prácticamente, a ese dueño que es el Señor Jesús acá. Entonces, ese es el contexto acá cuando se le invoca un nombre sobre la persona, es que esta persona llega a ser de su propiedad. Ese es el contexto del Antiguo Testamento, y también es el contexto de acá. Santiago está utilizando muchos contextos del Antiguo Testamento que tal vez a nosotros como que no nos viene a decir nada, pero en realidad es mucho lo que está diciendo acá. Cuando Santiago nos está diciendo el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, que entonces está diciendo ahí que Jesucristo es el Señor de señores, el Señor de ellos, el dueño de ellos, porque esa es la palabra, lo que implica aquí. La palabra Señor significa dueño, que está sobre ellos, que es que la misma iglesia es propiedad del Señor Jesucristo. Entonces, eso es una cosa muy interesante que nosotros debemos de entender, que en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando Santiago estaba escribiendo esto, entonces los ricos estaban cometiendo ese gravísimo error de despreciar los pobres de la iglesia del Señor, sobre el cual, imagínate, Felipe, son de las propiedades del Señor, del Creador, del agente creador, del Rey de Reyes, Señor de Señores, y los estaban tratando mal. Entonces miramos ahí que igual eso no ha cambiado hoy en día. Nosotros no podemos hacer discriminación a las personas las cuales puedan llegar a la iglesia. No podemos decir, lo vamos a tratar bien y lo vamos a tratar mal. ¿Por qué? Porque ambos, si esta persona ha sido invocado el nombre del Señor sobre él o sobre ella, obviamente es propiedad del Señor. Si es propiedad del Señor, tiene ese valor que nosotros venimos hablando, y cómo nosotros lo vamos a despreciar, ¿verdad? Por eso es que Santiago ya en el versículo 8 nos empieza a decir la cuestión es muy acertada, ¿verdad? Aprender mucho acerca de este versículo. Aquí las preguntas retóricas de Santiago. ¿No son estos ricos los que los oprimen, los que son injustos con ustedes? Ahora, aparte de eso, le faltan al respeto a Dios, al buen nombre de Jesucristo. ¿No son estos los que los blasfeman? No solo el nombre de Cristo, sino que a Dios
y reciben un trato preferencial. Y esto no cambia. Muchas veces como cristianos pasa esto. Quizás en nuestra congregación tal vez no amamos a nuestros hermanos como ellos se merecen, pero quizás tenemos amistades en el mundo y los tratamos mejor que a nuestros hermanos. Y sabemos que hay mucha gente, no estamos en contra de las riquezas, ni Dios no condena las riquezas, pero muchas veces es la conducta del rico. Porque aquí vemos que Santiago da una tercera razón por la que es una insensatez, ser parcial o tener como favorito a un rico que, aparte de que no sea cristiano, oprime a los cristianos, los arrastra a los juzgados, como dice acá. Aparte de eso, blasfema el nombre de Dios, de Jesucristo, como ya lo explicaste. Entonces, ser parcial con un rico, vemos nosotros que aquí Santiago habitualmente usa un lenguaje duro para referirse a los cristianos, a los ricos. El buen nombre el buen nombre invocado sobre los creyentes, algunos dicen que es el nombre que es invocado en el tiempo del bautismo, porque son bautizados en el nombre de Jesucristo. Este es el buen nombre que fue invocado sobre los creyentes, o sea, los cristianos o los seguidores de Cristo, aunque hablar mal de Cristo es un pecado, pero también cuando una persona habla mal de los cristianos, están hablando mal de Cristo, están hablando mal de Dios. ¿Y cómo es posible por qué entonces debemos demostrar favoritismo a una persona que está blasfemando el nombre de Cristo? Porque ya más adelante podemos nosotros ver que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea que no hay una persona que merezca un trato especial, sino que Dios nos manda que nosotros amemos por igual a todos, sin importar su condición económica, su raza, su cultura. Entonces vemos aquí que ¿por qué entonces hemos de mostrar a los creyentes, ningún favoritismo especial con nadie? Solo porque sea rico, es que este tiene millonadas, entonces no debo de tratarlo así, sino que vemos nosotros con nuestros ojos físicos que este tiene una posición, tiene economía, tiene buena reputación, pero delante de los ojos humanos. Los rasgos que acompañan las riquezas no son generalmente para la honra del Señor Jesucristo, porque un rico normalmente cree que no necesita nada, cree que lo tiene todo y como que no necesita al Señor. Y muchas veces hemos escuchado de personas que se burlan del cristianismo. No solo en este tiempo pasó esto, sino que hoy en día hay mucha gente que no le interesa nada acerca del cristianismo. Entonces, vemos nosotros un ejemplo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era una persona que perseguía a los cristianos y tengo un pasaje bíblico que quisiera compartir en esta mañana. El testimonio del apóstol Pablo, que daba de sus acciones contra los cristianos, por ejemplo en Hechos 26:11, cuando dice, y muchas veces castigándolos a todas, dice, las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.
alguien que está en contra del Evangelio, va a llegar un momento en donde te va a forzar a blasfemar y decir, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué estás siguiendo allá si eso no tiene sentido? Va a hablar mal de los cristianos, va a hablar mal de una iglesia, va a hablar mal de Dios, va a hablar mal de los hermanos, y nos va a forzar a blasfemar en contra de Dios, a hablar mal de Dios. Entonces, en este caso, pudiera tratarse de las manifestaciones visibles de violencia contra los cristianos, especialmente si eran hermanos de la fe, que esto lo hacían los incrédulos, los ricos, menospreciaban el nombre de los cristianos y del Dios viviente. Entonces, hablar mal del Señor y de los cristianos, se habla aquí del buen nombre invocado sobre vosotros. O sea, está refiriéndose al nombre de Jesucristo, como ya lo dijiste bien. Pero sería una insensatez, sería algo que no va con nosotros. Amar más a una persona. Por ejemplo, vemos nosotros que hay enemigos del Evangelio, hermano Héctor. Vos lo sabés muy bien y lo expresan muchas veces a nosotros personalmente o en las redes. Hay personas que están en contra del Evangelio y no quieren saber, hablan mal del Evangelio, hablan mal de Dios. Pero muchas veces injustamente a estas personas como que les damos un trato especial, o tratamos mejor a estas personas y no le damos ese trato a un hermanito. Entonces, ¿por qué? Entonces Santiago hace esta pregunta. ¿Acaso no son estos mismos ricos los que blasfeman hablando en contra de Cristo mismo? Y ustedes los tratan bien. No es, nosotros hoy en esta mañana, no es que estemos diciendo, estos que blasfeman el nombre de Dios, a ellos también, o sea, a ellos trátenlos como ellos nos tratan a nosotros. No es eso, sino que Dios, hablando de la imparcialidad, del favoritismo, ¿por qué favorecer o darle un trato bueno a estos ricos y no tratamos igual a nuestros hermanos? Si estos están en contra de nosotros, lo que nos manda es el Señor, o sea, la enseñanza que nos deja en esta mañana es que no haya favoritismo, que no haya acepción de personas, no por ser rico merezca un trato especial, sino que amemos a todos por igual. Entonces veo yo que aquí el apóstol Pablo en su testimonio dice, yo forcé a blasfemar a los cristianos. Y esto era lo que hacían muchos ricos. Hablaban en contra, se burlaban. Quizás algunos comentaristas dicen, se burlaban quizás de las prácticas cristianas, por ejemplo, el bautismo, la cena del Señor. Para ellos esto no tiene sentido, es una locura para ellos, para estos ricos, y hablaban mal y hablan en contra. Y hoy en día no ha cambiado mucho esto. Hay muchas personas que se burlan del cristianismo, se burlan de la prédica de tal hermano, se burlan de lo que hacen. Hoy en día muchas personas hablan en contra, hablan mal, por ejemplo, del diezmo, hablan en contra de tantas prácticas de nosotros los cristianos, pero que son bíblicos, y cuando a ellos no les parece, hablan mal de esto. Pero lo peor es que nosotros tratemos bien a estas personas, o les damos un trato diferente, o sea, tratamos mejor a estas personas y no les damos ese trato a nuestros hermanos. Fíjate que yo quisiera tomar primeramente lo que dice el capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Tal vez ya solo lo vamos a leer y vamos a hablar unas poquitas cosas de acá. Pero estamos hablando de la regia ley. Dice acá, pero cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos,
se reunieron en común acuerdo. Y uno de ellos, experto en la ley, preguntó para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen o penden toda la ley y los profetas. Fíjate, Felipe, que cuando el Señor estaba hablando de eso, estaban tratando de tentarle los fariseos, los saduceos. Estos dos grupos, tanto saduceos y fariseos, no se llevaban. Pero con tal de hacer caer a nuestro Señor en alguna trampa, ellos se pusieron de acuerdo, acá dice la palabra del Señor, y empezaron a hacerle esta pregunta, ¿sí? ¿Y con qué objetivo lo hicieron? Ya la misma palabra nos va a ir indicando. Pero lo más importante que queremos dejar acá, el Señor Jesucristo lo recalcó. Por eso es que Santiago también lo dice, la regia ley. O sea, la ley que rige, o la ley real, algunos dicen la ley del rey, que también Jesucristo lo estableció, que Él es el rey. Dice, la segunda parte dice, obviamente la primera parte dice que no es nuestro deber, es nuestra obligación el amar a Dios, pero es otro tema eso de amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, o sea, con todo nuestro ser. Pero la segunda dice acá, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el punto esencial de la ley. Y mira, pues si por nosotros regresamos a Santiago, eso es lo que Santiago empieza a decir ya en el versículo 7. Amar a todos por igual. Entonces, la ley que reina, hay varios pasajes donde nos van a ir indicando, por ejemplo, Mateo 5:20, 7:21, Marcos 9:27, que nos hablan acerca de esta ley. O sea, el principio primordial no solo entre los cristianos, sino que esto también es aplicativo a nivel general, es aplicativo a nivel en el trabajo, en las casas, en las calles y todo, pero sobre todo en la iglesia, como Santiago lo está tomando acá. Entonces dice acá que la regia ley dice, amarás, dice la palabra del Señor. Lo que nos dice Santiago, amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice que si nosotros hacemos eso, estamos haciendo algo correcto. O sea, todas las otras cosas que nosotros hagamos en la iglesia, pero si todavía nosotros discriminamos en atender a unos mejor y atender a otros, a este no, porque este casi no viene, como lo que ya dijimos, Felipe. Entonces, si nosotros hacemos eso, de verdad estamos en una forma incorrecta delante de Dios, o no estamos viviendo una vida recta o conforme a la perfecta ley, a la ley del rey, a la regia ley que Dios dice en su palabra a través de Santiago debemos de hacer. Entonces, acá habla aquí que la ley que debe de reinar en el corazón de los creyentes, en las iglesias cristianas, en donde nos congregamos, es esta, ¿verdad? Que amemos a nuestro prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué es eso, Felipe? Amarte a ti mismo como te amas tú, amas a tu prójimo. Obviamente nosotros nunca nos vamos a tratar mal, siempre vamos a querer lo mejor, siempre vamos a querer y vamos a necesitar lo mejor para nosotros, siempre vamos a optar por hacer lo correcto para nosotros, salvo que seamos locos, ¿verdad? Que no tengamos así una coherencia mental,
que nos vamos a ir a golpear contra la pared o algo, o hacernos daños a nosotros mismos. Ninguno pues que tenga una coherencia normal en su pensamiento y todo, que puede usar la lógica, nunca se va a tratar mal a su propio cuerpo. Al contrario, ¿verdad? Si necesita un poquito de agua, va a saciar su sed con el agua. Necesita, tal vez siente frío, pues se va a cubrir para mitigar el frío de su cuerpo, y de esa manera pues tratamos nuestro ser. De esa manera dice que nosotros debemos de tratar a las personas que nos rodean, a esas personas, principalmente si ya son de la iglesia del Señor. El último tiempo para nuestro hermano Felipe en esta mañana. 8 de Santiago que estamos viendo, dice: hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de las Escrituras. Dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras. ¿Cuál es la ley real? Es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacéis bien, dice. Pero ya el versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, lo que nos está enseñando aquí es que no debemos de hacer acepción de personas. Sigue enseñándonos Santiago, porque cumplimos con la ley. Hacemos bien si de verdad cumplimos con la ley suprema de las Escrituras. ¿Y cuál es ese? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si mostramos algún favoritismo, estamos pecando delante de Dios, y las Escrituras dicen que somos culpables, pues la misma ley nos acusa de ser transgresores. ¿Por qué transgresores? Porque no estaríamos cumpliendo con la ley, cuando claramente en las Escrituras, en la ley, exige que amemos a nuestro prójimo. Por ejemplo, en Levítico 19:18, esta es la ley. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, dice la palabra de Dios. Entonces, esto es la ley, y nos exige que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo creo que la semana siguiente, si el Señor nos permite, vamos a hablar un poquito más. ¿Qué significa amarnos a nosotros mismos? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque aquí yo creo que nos vamos a detener un poquito más y explicar, por ejemplo, lo que dice Mateo 22:39, y cuando habla Jesús, hablando del segundo mandamiento, que no es menos importante que el primero, que es amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y dice Jesús que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, ese es el resumen de la ley y los profetas. Resumiendo, uno de ellos es amar a Dios en todo, y el segundo es amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Porque nadie quiere lastimarse, sino que todos queremos que nos hagan el bien, y todo lo que nosotros queramos que hagan con nosotros, dice también la regla de oro, eso debemos de hacer con nuestro prójimo. Así que